Hola de nuevo, vamos a ver en este ejercicio cómo desarrollar el arte final para una bolsa de papel, desde el diseño y el finalizado para este tipo de archivo. La idea es que ustedes lo puedan Bienvenidos. imprimir, puede ser en un Propalcote 320 o en papel craft o en el sustrato que ustedes quieran. ¿Cuál es la idea? La idea es que nosotros podamos imprimir eso, ojalá en una máquina Índigo. ¿Quiénes tienen máquina Índigo? Megafoto, Magifoto. ¿Por qué? Porque es que la máquina Índigo es una máquina que imprime con los parámetros de una impresora offset. O sea que es muy diferente la impresión de una Índigo a una láser o a una inyección de tinta. Entonces ahí vamos a poder ver, yo les voy a llevar material en la clase cuando estamos presencial, les voy a llevar el mismo archivo impreso en una Índigo, en una láser y en una inyección de tinta, para que podamos contemplar la diferencia que eso tiene. Fuera de eso, nosotros podemos imprimir con un acabado brillante o mate, de acuerdo a nuestro gusto, pues, o a la necesidad que tengamos con el cliente. El trabajo es libre, completamente libre. ¿Qué debe llevar? Debe llevar una fotografía, debe llevar una tinta especial también. La idea es que vayamos familiarizándonos con las tintas especiales. Y después de impreso, ustedes mismos la van a armar. ¿Cómo la arman? Con el bisturí hacen pues el reborde o el contorno de la bolsa, ¿cierto? Y ya con la parte contraria del bisturí podrían entonces tallar el papel para que les quede más fácil doblarlo. Con el lomito del bisturí podemos grafar el papel, o sea que al tallarlo, cuando pasamos esa lámina del bisturí que no tiene filo, al tallar el papel permite que después al doblarlo grafe. Eso es grafar. La idea es que nosotros escojamos el papel. Entonces tenemos opciones de un papel craft, opalina, tenemos inclusive acuarela. El propalcote que es liso pero nos da un acabado muy bonito en cuanto a los colores. Y si a eso le colocamos un laminado, pues con mayor razón que coge más vida. Entonces el ejercicio consiste en realizar la impresión de este trabajo y armar la bolsa. La llevamos física clase y ahí obtenemos entonces ya el tema de la nota. Más o menos queda así la bolsa. El área que vamos a tener de impresión en la bolsa es precisamente esta. Este es el área de impresión, ¿cierto? ¿Por qué la reseño? Porque si nosotros colocamos imagen en este lado, arriba, aquí en esta zona, ¿cierto? Que es la manigueta que dobla hacia adentro, esta manigueta dobla hacia adentro, lo que se imprima aquí se va a perder, porque es que este es el refuerzo de la bolsa, ¿de acuerdo? Entonces es importante que sepamos que el área de impresión realmente es esta. Este es el área útil de impresión. Es lo primero que vamos a tener en cuenta. Lo segundo es que esa impresión debe cubrir la pestaña. ¿Por qué? Porque es que a veces esa tinta, que son tintas grasas, es posible que al tener recubrimiento de tinta, los poros del papel no permitan que penetre la pega. Entonces es importante que pues en el ejercicio real, pues aquí como lo estamos haciendo manual, eso no va a tener dificultades. Pero en el ejercicio real, nosotros debemos llevar solamente la tinta hasta cierta área, cosa que cubramos y que estemos garantizando y que no queden de pronto reservitas de blanco. ¿A qué me refiero con eso? Que si la ponemos aquí, por ejemplo, y por decir algo, el troquel se movió un pelín, entonces nos queda una luz blanca. Debemos nosotros garantizar que pase al otro lado un poquito, cosa que si se mueve o no el troquel, pues no pase nada, ¿cierto? Acá debemos hacer el sangrado.
o la sangría. Aquí hacemos el sangrado, ¿para qué? Para evitar lo mismo, que nos quede una pestaña blanca. La idea de los sangrados es que normalmente vayan a 3 milímetros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo este elemento acá, como las líneas no siempre pegan donde están, quiere decir que yo tengo áreas separadas, ¿cierto? De esta bolsa. Pero necesito generar esa sangría. Entonces lo que puedo hacer es, a partir de este elemento, voy a copiar, vamos a llevarlo a una nueva página, a ver, edición, pegar, objeto, trazado, desplazamiento. Lo que le voy a pedir a esto es que desplace esa información de ese archivo 3 milímetros, entonces desplazamiento, y le digo que lo desplace 3 milímetros, ¿cierto? 3. Entonces, claro, él lo que realiza es que me desplaza hacia afuera y hacia adentro la línea original, ¿sí? Eso es lo que hace esa herramienta. ¿Ven? Y a partir de ahí, y con Shift voy a deseleccionar las que no me interesan, ¿cierto? No me interesa que coja ni estas, ni estas. Ahora sí, ya tengo esto. Entonces mire el troco. A partir de ahí, lo que voy a hacer es, vamos a soldar. El resultado es un trazado compuesto, a lo que enseguida voy entonces a objeto, trazado compuesto, soltar. Y por último, cuando voy a buscar trazos con la opción de soldar, lo que obtengo es un gráfico que está haciendo el contorno del objeto, en este caso una bolsa, puede ser una caja, un empaque, lo que sea, garantizándome 3 milímetros por todo lado. Ya con eso debo tener la posibilidad de llenar ese espacio. Por consiguiente, está debajo y a continuación, digamos que voy a llenarle este color como para visualizar pues simplemente cómo está esa línea. Con la pluma y eliminar nodos que sobran. Entonces a continuación vamos a ambientar ya la bolsa, ¿cierto? Para el ejercicio de la bolsa es libre, como les digo. Pueden utilizar la foto que quieran, el logo que quieran. Entonces, antes de comenzar a trabajar con la fotografía, primero debemos verificar el tamaño de esa imagen, ¿cierto? Entonces, imagen, tamaño imagen. Esta imagen tiene 72 de resolución, pero la compensa con un tamaño grande. O sea que tiene 1,80 m, 1,82 m de alto por 1,21 m de ancho. Entonces vamos a compensar esa medida con respecto a la resolución. Pero para no quedar como muy lejos del tamaño que yo requiero en la bolsa, voy a verificar cuánta es la información o el tamaño o el área que necesito para el frente de la bolsa. Normalmente las caras de las bolsas son iguales, con la idea de que si el usuario al llevarla tapa una de las caras, obviamente por tenerla pues junto al cuerpo, la otra siga siendo visible. ¿Cuál es la idea? La idea es que yo también podría ambientar caras diferentes, no hay problema. Si por ejemplo yo tengo dos productos élite, entonces puedo tener las dos reseñas, cosa que funcione de pronto como una portada y una contraportada. Pero por lo general encontramos que las bolsas son iguales en ambas caras. Acá voy a mirar cuánto mide. Esto tiene una medida de 148 por 192 milímetros, o sea que prácticamente 15 por 20 centímetros, ¿cierto? Vamos al Photoshop y acá, entonces, imagen, tamaño imagen, entonces, primero 300 dpi y la altura va a ser de 200 milímetros, ¿cierto? 200 milímetros, ahí está. Quiere decir esto que hay un ancho que no alcanza a cubrir. ¿Por qué? Porque si la reseña era esta,
tenemos que el ancho es prácticamente 15 centímetros, ¿cierto? Entonces de nuevo acá en Photoshop, imagen, tamaño de lienzo, 15 centímetros, ¿cierto? Aquí está. O sea que este es el área que me haría falta para cubrir la imagen, ¿no? Voy a guardar esto de pronto por acá, ejercicio en clase, guardémoslo como bolsa, bolsa papel. ¿Qué quiero hacer? Verificar primero cómo queda antes de continuar el proceso con el Photoshop, ¿cierto? Entonces vamos acá, vamos a traer esa imagen. Entonces tengo otra posibilidad y es, tengo una capa que se llama troquel, tengo otra capa que se llama fondo, pues la puedo dejar en fondo o puedo dejar una capa intermedia que se llame arte, ¿cierto? Arte. Colocar. Entonces traigo la imagen de la niña, de la foto, lo ubico, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre? Que si yo la dejo así, mire, perderé información de la niña valiosa, ¿sí ven? Entonces debo verificar la imagen antes de continuar todo el proceso. A no ser que yo quiera pues hacer pues, que esto ocurra, pero no es lo ideal. Entonces vamos a tener que redimensionar. Bajemos acá la información de la niña hasta cierta parte. Digamos que aquí. Entonces ya cambia el alto. El alto que yo realmente requiero va a ser de 16 centímetros. Entonces vamos a Photoshop, ¿cierto? Imagen, tamaño de lienzo, altura 16. Entonces para que no me afecte, vamos a convertir esto a capa. Imagen, tamaño de lienzo, 16 centímetros. Sigo teniendo el 15 de ancho. Entonces este es el área que yo más o menos requiero para no cortar pues a la chica, ¿cierto? A la niña. Bajemos información, ¿sí? Más o menos tengo esto. Entonces, ¿qué sigue? Ahí está en el centro. Puedo tirarlo un poquitico hacia acá, por ejemplo. Entonces lo que sigue es, aquí ¿para qué la estoy tirando hacia este lado? De pronto para que el logotipo me acompañe por esta zona, puede ser. O la puedo hacer centrada, en fin, ahí. Entonces vamos a expandir el fondo, ¿no? Acá. Hay formas de hacerlo, también está esta otra herramienta que uno lo mueve, entonces automáticamente lo replica, pero en este caso lo quiero hacer de forma manual. Este me lo llevo para acá, miren, entonces corto el J, lo llevo para este lado, más o menos así, y expando. Listo. Se nota demasiado el estiramiento, entonces de pronto me va a tocar hacer de pronto un ajuste un poquito manual, pero la idea es tener control pues sobre este archivo. Más o menos es algo así lo que quiero. Listo. Combino y digamos que voy a hacer algo rápidamente como para ambientar lo que sería el fondo completo de esta imagen, más o menos algo así. Listo, ¿cierto? Sí, contame. Lo jalé a lo bestia.
Sí, ya te muestro. No, digo que a lo bestia, ¿por qué? Porque pues no me di allí en hacer ninguna, ningún que, ¿cómo se dice, hombre? Ya te muestro. Lo que hice fue, por ejemplo, si lo tengo acá, ¿cierto? Entonces lo que hice fue que seleccione el área, control J, ¿sí? Control T de transformar, y en esta versión nueva, con Shift sostenido, me permite jalarlo. Si yo lo hago sin Shift, si lo hago sin Shift, entonces lo que hace es que lo agranda. Eso es lo que te pasa de pronto, ¿cierto? No. Eso sí. Ah, bueno, ok, correcto. No, con gusto. Te digo que a lo bestia porque pues fue sin cuidado alguno de duplicar la textura, en fin. Pero pues realmente de pronto ahí me funciona porque no necesito una textura como tan elaborada, ¿no? Digamos que está ahí, puedo tener acá, puedo la historia importante, puedo marcar la historia en este punto y con borrador y al sostenido devolverme en ese pedacito. O más arriba inclusive si quisiera, ¿cierto? Si quiero devolver un poquitico más, puedo recuperar. El Photoshop básicamente es de destruir y de construir. Se construye y se destruye. Entonces va uno teniendo control sobre el archivo. Puedo manejar opacidades, etc. Bueno, digamos que tengo esta imagen. Yo quiero hacer una reseña con respecto al uso de pantones en Photoshop. Ya lo habíamos hecho, pero hagamos ya un ejercicio también práctico con él, ¿cierto? Cosa que nos sirva ahí como de elemento. Entonces, para ello, trabajemos en lo siguiente. Por ejemplo, busquemos un logotipo. Busquemos un logo en el internet, ¿sí? Busquemos, por ejemplo, una marca de ropa infantil, Polito, logo PNG. Este está bueno. Imágenes. Entonces puede ser cualquier tipo de imagen, no hay problema. Cualquier logotipo, ¿de acuerdo? Inventado, que exista, etcétera, no hay problema. Entonces guardemos este, ¿sí? Vamos acá vamos a guardarlo en la carpeta de ejercicios en clase que tenemos. Se me perdió esa carpeta, ya la encontré, ok. Logo Polito, listo. Lo voy a guardar inclusive como un PSD. Ahora lo guardado es como un PNG, listo, no importa. O sea que en la carpeta tengo ya la foto de la nena y el logo Polito, ¿sí? A ver si aquí nos permite abrirlo con Photoshop. Aquí está. Esto es importante, ya estamos hablando del tema de los perfiles. Resulta que este elemento viene con un perfil diferente. Como es un logotipo, pues de pronto podría yo pasar por alto ciertas cosas, pero prefiero asignarle el perfil del espacio de trabajo, cosa que no llegue pues con un perfil extraño, ¿cierto? Vamos a copiarlo y me lo llevo para la imagen, aquí. Ya tenemos la foto de la niña con este elemento aquí. Pero resulta que se me hace muy interesante que este color sea el mismo color del vestido de la niña, ¿no? Entonces yo podría coger con un gotero, por decir algo, ¿cierto? Y al medir cualquier zona, por ejemplo ese quedó como oscuro, o este de acá, por decir algo, o este de acá que está un poquito más intenso, al medirlo acá en Photoshop, puedo ir a la biblioteca de colores y que él me muestre
ese tono en Pantone esmaltado. ¿Cuál sería ese tono? Me dice que el tono es el 192C. Curiosamente, pues el mismo del de las fajas. Entonces, dejémoslo ahí. Entonces yo quiero que este color, no, este tal vez no, pero yo quiero que este color sea ese Pantone 192C. Para ello, ¿qué hago? Busco aquí, voy a buscar en los canales la información de ese color, ¿cierto? Entonces veo que en el rojo no, en el azul, aquí en el verde es donde está toda la información de este tono. Entonces con la varita selecciono, ¿cierto? Hasta ahí. Copio, control C, eso, control C, copié, control C, ¿cierto? Vine y generé un nuevo canal alfa. Entonces control V, pegué de nuevo, pego acá en este canal alfa, por decir algo. Listo, ahí. Invierto la selección, ¿sí? Y pinto de blanco. Quiere decir eso que cuando vuelva a invertir la selección y vaya yo a los canales acá, puedo borrar la información de esos canales. Acá. Pues de esta capa, perdón. Puedo borrar ya la información de la capa. ¿Por qué? Porque ya tengo esa información en el canal alfa. Hasta ahí vamos bien. Y en el canal alfa le doy doble clic, tinta plana, y le digo que esa tinta necesito que sea un Pantone. Entonces doble clic, biblioteca de colores, y en biblioteca de colores digito 192. Porque es la manera de buscar aquí los Pantones. O los puedo buscar uno a uno, entonces voy aquí, o si tengo la referencia digito. De 192 me lleva al número de ese Pantone. Lo poncho, le doy OK y acá tengo ya ese color Pantone. Para poderlo visualizar, ¿por qué? Porque en el Pantone, en los canales, miren, aquí tiene una solidez del 50%. Si yo le coloco solidez del 100%, él ya muestra a tope, a pleno, ¿cierto? Pero también podría colocar un respaldo en blanco para poder visualizar. Pero digamos que lo tengo acá. Lo que pasa es que uno lo pone normalmente al 50%, es para que él se mezcle con los otros colores. Pero en este caso pues lo puedo dejar al 100% y me muestra entonces el color en su magnitud. Vamos aquí, ya poncho con la niña, ¿cierto? Fundo esas dos capas. Está en RGB y luego en edición, convertir en perfil, lo convierto al espacio de trabajo ISOQuadret B2, que es el archivo que les pasé, el perfil que les pasé y que debemos utilizar para este finalizado. Entonces, ok, ahí ya nos queda la imagen en CMYK y con este color Pantone. Ahí está. Ah, bueno, pero entonces no quedó la reserva. Mire qué interesante. Entonces me toca devolverme, ¿cierto? Y ponchar acá en el canal con control sostenido en el canal. Miren, poncho. Y sobre la capa de fondo de la niña pinto de blanco. Cosa que ese Pantone no quede sobreimprimiendo en el fondo de la foto original. Mírenlo ahí. Acá está sobreimprimiendo. O sea que si yo quito acá el color Pantone, está sobreimprimiendo en el fondo de la niña. Mientras que si a la niña yo le doy control suprimir, la va a pintar de blanco. Y sobre eso va a caer el color ya Pantone. Acá está. Cuando lo visualizo, ahí está. Hasta ahí vamos bien. Convierto el perfil CMYK y tenemos una imagen acoplada que se llama Nena con el color Pantone en el logotipo, que lo saqué pues del vestidito de la niña para que hiciera juego, y ya con eso me la llevo para la bolsa.
Entonces acá siempre la trabaje como un vínculo. ¿Por qué? Con la idea de que cada que yo haga un cambio en Photoshop no tenga que volver a posicionar la bolsa acá. Entonces ahí está, ¿cierto? Aquí está la foto de la niña. Me permite entonces ya llevarla y perfecto consigo el ancho de esa área. Ahí está, ¿cierto? ¿Qué sigue entonces? Yo puedo coger esta imagen con respecto a esta línea acá, alinear abajo. O sea que ya perfectamente está alineada abajo. Y esta, ya este color, le voy a dar la opción de que este color sea el Pantone 192. Como yo traje la foto de la niña y tenía ese Pantone, automáticamente en la biblioteca ya lo reseña también, porque hace parte de esta imagen. Entonces ya le puedo dar el color Pantone. O sea que esto es lo que tendría pues como de la bolsa más o menos. Como les decía, repetimos acá en la cara del frente, repetimos la misma imagen, ¿cierto? Y nos quedaría faltando ubicar la reseña de la página web o de la información de la empresa. Entonces para ello digitemos, por ejemplo, como les digo, todo eso es ficticio, no tiene que ser real. No tiene que ser real. Puedes bajar un logotipo de internet, así como hice con este. Lo importante es que tenga buena resolución. polito.com.co, por ejemplo. Hago esto, ¿cierto? Giro. Vamos a hacer que esta frase pues quede centrada con respecto a esta área. Entonces todo debe estar también centrado. Centro aquí, esto ya lo sabemos. Selecciono y centro. Ahí está. Eso ya me permite llevarlo a este extremo, ¿sí? Vamos a hacer entonces hacer de cuenta con textos, esto iría blanco, con texto texto que refluya en un párrafo. Entonces hagámoslo acá, por ejemplo, tengo esto, ¿cierto? Vamos acá a los parámetros de párrafo, lo quiero alineado, justificado, ¿sí? Lo quiero de color blanco y quiero que vaya a 90 grados. Entonces vamos a girarlo, ¿cierto? Ahora, si yo lo giro, él va a refluir dentro de la caja tipográfica porque es un texto de párrafo, ¿cierto? Entonces hay personas que lo que hacen como opción es convertir esto a texto artístico. Le damos doble clic aquí, perderá la conversión desde ese punto, claro, él lo daña, ya no queda refluyendo hasta el borde, pero sí me va a permitir girar. ¿Cómo hago para girar ese texto que es un párrafo y girarlo sin que refluya en la caja tipográfica? ¿Saben eso, chicos? ¿Les ha pasado esto? No, nunca. Ah, bueno, entonces cuando les ocurra, pues va a ser lo siguiente. Tenemos un párrafo y después de que está ya con los parámetros pues, que yo quiero, vamos a dejarlo, por ejemplo, aquí, por decir algo así. No quede tan largo, pero que haga esto, ¿cierto? Aquí. La opción para que quede a 90 grados es girándolo con la herramienta de giro, de rotar. Entonces él asume que ese texto, a pesar de que está en un párrafo, ya no va a refluir. Entonces va a adaptarse al ángulo que yo quiero. Y sigue conservando los parámetros de texto, de párrafo, perdón. O sea que si yo copio acá y pego, él sigue refluyendo como si fuera un texto de párrafo, sin problemas. Otro truquito chévere, les va a servir mucho. Listo. Lo llevo a este punto, con gusto.
Aquí lo llevo acá, vamos a hacer esta otra reseña de lado a lado, poncho, poncho, centro, y ya fácilmente logré centrar este elemento con respecto a lo mismo que alineo abajo. Entonces fácilmente logré tener ya un texto, y por último yo quiero que ese texto vaya hasta el tope y acompañe esta palabra. Entonces mire que como ya tengo un párrafo allí, él va refluyendo. Voy a aprovechar que tengo este material, selecciono y alineo. ¿Por qué? Porque perdió la alineación original. Entonces de nuevo, ahí ya ahora sí queda verificado. Listo. Perfecto. Venga, antes de borrarla, yo puedo aprovechar también este cajeticito, este cajetín, sí, o esta caja, pues. Selecciono y duplico acá, ¿cierto? Entonces automáticamente tengo centrados estos elementos, borro este, ya no me sirve, y tengo centrado lo que son los textos en su área respectiva. La idea es que no queden involucrados en las líneas de doblez, porque pues se ve feo un texto ahí partido, ¿cierto? Y que sea subliminal. Yo quiero que todo el centro de atención esté en la foto de esta niña, que está preciosa, y que la información quede subliminal oculta en el fuelle, que cuando ya la caja se ensanche al contener los objetos que se van a depositar allí, entonces se perciba pues esta información. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Qué tal? Sí, chicos, Anderson, ¿vamos bien? Vamos bien, súper. Bien, ¿qué me resta? Hola. Con la marca que ustedes quieran, correcto. Con la diagramación que quieran. Por ejemplo, usted puede decir, no, es que yo no quiero tener aquí, esto está muy mañé, muy feo. No, a mí no me gusta ese diseño. Bueno, no, yo quiero que la imagen entonces ocupe toda esta área. Perfecto. No, yo quiero, por ejemplo, a ver, traigamos una textura de algo, ¿no? Miremos ejemplos, ¿por qué no? Miremos aquí, textura, números. Hoy por hoy es realmente muy fácil este manejo de cosas en internet. Por ejemplo, miren esto. Yo puedo traer algo como esto, ¿cierto? Vengo acá, archivo, colocar. A ver, qué pena por acá esto. ¿Dónde lo habrá guardado? Sí, dime. Oh, sí, no, enseguida les explico esa parte. Me parece excelente todos esos apuntes, maravilloso. Pero sí, tiene también una respuesta y tiene un porqué, pues cómo finalizar. Hombre, yo que hice esto, guardar cómo, ¿dónde lo guardé? Bolsa de papel, no lo muestra. Por ejemplo, esta textura, ¿cierto? Digamos que tengo esta textura. Simplemente lo que voy a hacer es darle aquí en apariencias. Voy a darle una apariencia, por ejemplo, de multiplicarse, ¿cierto? Y le puedo dar una opacidad también, ¿por qué no? A ver qué pasa, por decir algo. Listo. Control X. Vamos al fondo, ¿cierto? Edición, pegar detrás, y con este material acá, control 7.
O sea que ahí lo que acabo de hacer es una máscara de esa textura. Entonces cualquier cosa puede funcionar, cualquier cosa puede ser lo que ustedes quieran. Listo, es libre, completamente libre. El tipo de dibujo que hagan, el tipo de textura que quieran, el logotipo, la foto, si quieren una ilustración, si quieren una foto, lo que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Lo ideal es que, lo importante es que lo disfruten. Bien, entonces, para terminar, ¿qué debemos hacer? La reseña de las tintas y las guías de registro, porque no tiene guías de registro, solamente tiene unas guías pues de doblez y de corte, mírenlo ahí. Entonces vamos a hacer guías de registro. Como alcanzaron a ver en el otro video que dejé correr un poquitico, ¿sí? Estas guías de registro, a mí me gusta hacerlas, control C aquí, edición, pegar en el mismo lugar. Me gusta hacerlas, aquí vamos a darle línea, y esta línea debe ser un color de registro, acá, color de registro. ¿Conocen el color de registro? Tal vez, no. No, ese color de registro me permite visualizar en los diferentes colores. O sea que si yo tengo un Pantone, por eso la idea de que tengamos un Pantone, para que nos familiaricemos con el uso de colores especiales. A nosotros a veces nos dicen, o les van a decir en algún momento, que estas guías simplemente deben llevar acá, en el CMYK, 100 de cian, 100 de magenta, 100 de amarillo y 100 de negro. Y con eso, pues sí, cubrimos cuando la información está en policromía. Pero cuando tenemos información de policromía más tintas especiales, debemos tener guía de registro. Y esa guía de registro se encarga de mostrar esas guías, esas líneas en todos los diferentes colores que compongan el arte. Vamos con la elipse, aquí rápidamente, control C, edición, pegar en el mismo lugar. Hago esto, selecciono todo, alineo, centro, centro. Tengo ya mi primera guía de registro. Voy a duplicarla, otra guía de registro, y esas dos vamos a duplicarlas acá, otras guías de registro. Lo ideal es tener siquiera 4, o sea en las esquinas. Agrupo y allí voy a perdón, un segundo, qué pena. Y aquí, como les decía, voy a centrar en la mesa de trabajo. Centro, centro. Entonces ya sé que están completamente centradas en la mesa de trabajo. Selecciono lo demás, control A, ¿cierto? Ah, pero aquí perdería, si los agrupo, quedarían todos en una sola capa. Bueno, digamos que antes de haber comenzado, yo quería verificar, o debí verificar, que el troquel, ¿cierto? Que esa guía de troquel, aquí voy a poner bloqueo, control A, control G a la guía de troquel, ¿cierto? Centro, centro en la página, centro, centro en la página. Entonces, es muy importante, me gusta mucho tener los elementos centrados en la página, ¿cierto? Antes de empezar los trabajos, porque así garantizo que todo lo que yo haga va a quedar centrado. Entonces, cuando yo coloco unas guías de registro, como acabamos de ver, centradas en la página, va a ser también una ayuda para el impresor, porque sabe que este material va a quedar completamente centrado por la vertical y por la vertical y por la horizontal, va a quedar centrado en el documento. Por último, vamos a reseñar los datos del archivo. Entonces los datos son bolsa papel, ¿cierto? Bolsa papel, referencia 2020 y tiene color cian, magenta, amarillo, negro y el Pantone 192C. Hecho esto, tiene 12 puntos, tiene buen tamaño. Entonces vamos a colocar esto aquí, ¿cierto? Y vamos a darle bolsa papel referencia 2020.
color de registro para que esa información salga en todos los diferentes colores. Cian, entonces va de color cian, aquí, cian, magenta, amarillo, el negro, checamos que sí que haya quedado negro, y el Pantone 192, vamos a la biblioteca y 192. Resulta que en la biblioteca tengo otros Pantones, entonces no me interesa. Con control selecciono todos estos Pantones que no hacen parte del arte y los elimino. Así no va a tener suspicacias de que de pronto se enreden pues con otro color que esté allí. Esto no debe estar interviniendo las partes de estos bordes. ¿Por qué? Porque acá iría la tira de control, aquí o acá donde uno quiera, y las pinzas deben coger el material o tomar el material por uno de estos extremos. Por eso es que la información casi siempre se coloca en los laterales. Entonces recordemos, la pinza arrastra el papel por este lado y por este otro va la tira de control. Para no hacer la tira de control, pues que de pronto en el otro video la van a ver, vamos a reseñar acá más o menos el tema pues de la tira de control, así algo rápido. Vamos a poner esto más o menos así, ¿cierto? Para que ustedes recuerden, qué pena, recuerden que este es como la tira de control, ¿cierto? Disculpen acá, vamos a hacer algo así, luego acá y luego acá, que sería el negro. Listo. Hecho esto, duplico, ¿cierto? Entonces aquí ya tengo reseñada mi tira de control. Es importante que la tira de control abarque el ancho de ese objeto. Para finalizar, ¿qué hacemos? Entonces la pregunta aquí de Javier y es: ajustar documento, edición, perdón, aquí ajustar documento, editar mesas de trabajo. Entonces duplico la mesa de trabajo, ¿cierto? ¿Con qué finalidad hice las capas? Con la finalidad de tener control sobre el arte. Entonces, aquí, por ejemplo, bloqueo el troquel, ¿cierto? Y selecciono todo esto que está acá. ¿Por qué? Porque en este lado solamente va a quedar el troquel, no más. Y acá selecciono lo que es fondo, bloqueo fondo y arte y hago lo siguiente. Elimino ¿qué? La línea de troquel. Entonces en un lado va a quedar lo que es el diseño solamente de ese archivo, ¿sí? Ah, pero un segundo, resulta que del troquel me sirven estas guías sí las necesito. Entonces control shift G desagrupo, selecciono estas guías que ya estaban seleccionadas, control X, corto, control shift al V, a ver si sale, aquí no lo hace. Entonces toca es pegar en todas las mesas de trabajo, listo, ahí está. Entonces pegó en todas las mesas de trabajo, aquí y acá, ¿cierto? Es una manera también de recuperar información. Entonces, aquí tengo guías de corte, guías de doblez, sangrado, guías de registro, tira de control y la información del archivo. Así es como debería irse ya para impresión, con un detalle que acá simplemente la referencia es que ya no son las tintas, sino que pongo línea de troquel. Línea de troquel. Y esa línea de troquel a su vez también va en color de registro. Ahí va. Entonces, ¿para qué el color de registro? Ya 5 minuticos terminamos. Vamos a esta herramienta que se llama previsualizar separaciones. Acá, previsualizar separaciones. Me imagino que no la conocen, porque pues si no le ha tocado este tema, no creo que la conozcan. En previsualizar separaciones yo poncho y me permite mirar cada una de las tintas que componen el archivo. Entonces aquí detecto que hay un Pantone. Miren. Miro cómo está la información del negro, del amarillo, del magenta y del cian. Ahí está. Entonces con esto yo verifico esa información.
¿Qué me pasó? Que en la tira de control debería tener una reseña de este color Pantone. Porque es importante para la densidad, ¿cierto? Entonces digamos que este sería, por decir algo, bueno, la verdad pues qué pena que no lo hice, se me pasó por alto, pero yo debería o debo tener acá un color Pantone también en la tira de control, en la barra de control, para que cuando haga la separación pues también lo muestre, ¿cierto? Y lo otro es que el prensista pueda con densidad verificar esta información. Aunque obviamente aquí tiene un parche, entonces también lo puede verificar a partir del parche, no habría problema. Pero lo ideal es que siempre tengamos esos datos o esos pequeños detalles cubiertos. Bien, para la impresión ustedes pues no pueden imprimir esto sin las guías, porque pues no sabrían por dónde va el bisturí. Entonces simplemente les va a tocar utilizar, ¿cierto? Utilizar este troquel, ¿sí? Sobre el impreso para que puedan cortarlo y seguir esta línea con el bisturí. La recomendación es que tengan una línea fina, punto 25, pero que al menos les permita visualizar por dónde va el borde de ese documento. Y a la hora de empaquetar, él me va a preguntar la carpeta donde yo quiero o necesito pues que genere la nueva carpeta con todos los elementos, y ahí también me pregunta qué quiero hacer. Entonces yo quiero copiar los enlaces, sí. Entonces, independiente, yo por ejemplo puedo tener este archivo y traer fotografías del disco F, del disco G, de la carpeta una que llamaba Polito, o de la carpeta que dije que era fotos. Entonces tenía, por decir algo, el logotipo en una carpeta que se llamaba Polito y la foto la tenía en otra carpeta que se llamaba fotos. Él va a copiar todos esos enlaces y esos vínculos y los va a llevar a una sola carpeta. Copiar las fuentes, importante. Entonces aquí automáticamente él va a hacer una copia de respaldo de las fuentes que usé en el documento y crear un informe. Por supuesto, también lo puedo hacer, ¿cierto? Entonces aquí le doy la orden de empaquetar. Aquí lo que hace es una alerta diciendo que hay unas fuentes que deben ser pagas y que yo debo cumplir pues con esa norma de no utilizar fuentes si no adquirí pues la respectiva autorización o la compra de esa fuente. Por último, mostrar el paquete. Entonces él me va a llevar y acá vemos el resultado del empaquetado. Se llama bolsa papel Polito, carpeta. Están las fuentes, solamente utilicé esta fuente, pero está ahí. No tengo que ir y buscar la fuente, sino que automáticamente el programa ya lo hace. Están los links. Está el archivo que se llama bolsa Polito y el logo Polito. Aquí está, ¿cierto? Está el PDF, que fue lo que guardé, ¿cierto? Entonces acá en esa carpeta, ¿qué me quedaría por anexar? El Illustrator y el PDF a curvas. Garantizar pues que el PDF sí está a curvas. Y tengo esta carpeta de finalizado o el flujo de trabajo respectivo para ese archivo. Y en la carpeta tenemos lo que es el Illustrator editable con las fuentes y el PDF a curvas para que se pueda comparar. Por último, el informe. Entonces, si yo abro acá este informe, ¿cierto? Voy a tener, él abre un bloc de notas, ¿sí? Abre este bloc de notas. Entonces el informe dice bolsa de papel Polito PDF, modo de color CMYK, perfil de color ninguno. Yo acá puedo colocar que es el 300, ¿cierto?
300, creo que era ISO, ¿cierto? ISO Coated, listo. Unidades en regla milímetros, dimensiones 46 por 31, está bien. Mostrar imágenes, objetos, tintas planas. Aquí tiene un Pantone 185, sí. Fuentes no disponibles, fuentes protegidas, fuentes tales. Bueno, acá está la otra reseña. Y por último, creo que aparece que en caso de requerir alguna información, el contacto. O yo puedo colocar acá cierto contacto. Entonces, contacto, diseño. Y el celular. Esto es importante porque muchas veces en las preprensas tienen alguna pregunta por hacer o se les presenta alguna dificultad, etcétera. Entonces, ¿a quién llamamos? ¿Cierto? Acá tenemos la posibilidad de entregar, aquí guardar, tenemos la posibilidad de dejar una reseña de nuestro contacto. ¿Ven? Muy simple. Un contacto pues que no aparece en el arte, porque no tiene objeto que aparezca aquí nuestro contacto. Pero sí es importante que lo tengamos allá reseñado. ¿Alguna pregunta? ¿Qué les pareció este ejercicio, chicos? ¿Cómo lo vieron ya? Ya está completo, ya está finalizado, ya tenemos nuestra carpeta lista y ya lo enviamos a producción. Dime. Toda la carpeta, todo esto. Entonces, ¿qué se lleva? Se lleva toda la carpeta y en la carpeta encuentra las fuentes. Entonces, la persona o el proveedor tiene la posibilidad de instalar la fuente en su equipo para poder revisar el editable si es que se necesita. ¿Por qué es importante? Un ejemplo. Resulta que el cliente de alguna manera se percató que van a cerrar un almacén y la bolsa está en producción, pero entonces contactó directamente al proveedor y le dice, venga, es que hay un cambio y ese cambio es simplemente quitar una de las líneas que hay en el texto. O abrieron un almacén, por ejemplo, entonces necesitamos adicionar otra dirección. Pero mientras encontramos al diseñador, hombre, para que nos pare ese trabajo, pero por favor nos entrega en el mismo tiempo que habíamos estipulado. Entonces el proveedor lo que puede hacer es que si tiene el archivo editable y tiene también las fuentes, para no interrumpir el proceso de entrega, entonces el proveedor podría hacer ese pequeño cambio directamente, ¿cierto? Entonces lo que se trata es de que el proveedor tenga todas las herramientas posibles en caso de alguna eventualidad. Y para nosotros también es una descarga, porque es que a veces hay proveedores o estas empresas grandes de impresión, que tal que tengan un turno de máquinas programado para la noche o la madrugada y el cliente está haciendo la petición de cambio a las 4 o 5 de la tarde. Entonces ya mientras buscan, mientras uno ejecuta el cambio, mientras lo envía, mientras la asesora comercial vuelve y lo reseña, en fin, entonces ya se puede pasar un día y ese día de trabajo, ese día que se pasa, ya el cliente pierde pues lo que llamamos pierde la cola. O sea, ya no tendría forma de estar ahí en línea, ¿cierto? Entonces, así, por eso es que es importante que tengan todos los parámetros. Lo otro es porque como estamos trabajando con vínculos, con los links, para que el archivo no se vuelva tan pesado, entonces si nosotros mandamos solamente el archivo en Illustrator, que pasa con mucha frecuencia, si mandamos solamente el archivo en Illustrator, ¿cierto? Ese archivo va a ir solito, va a ir sin la imagen. Entonces la persona no podría imprimir. Si mandamos el PDF cuando uno lo abre, él lo abre y no pregunta por el vínculo.
lo abre con la imagen fantasma de pantalla, por decirlo así. Pero cuando ya la impresión se va a realizar, no encuentra esa imagen, entonces no se puede ejecutar el archivo. Es decir, cuando nosotros imprimimos en una impresora láser, la impresora láser lo que hace es que imprime la pantalla, básicamente. Mientras que cuando requerimos ese archivo ya para impresión offset, no podríamos realizarlo al no tener ese vínculo adjunto o encriptado dentro del archivo físico, que en ese caso es cuando nosotros le damos la opción de incrustar. Cuando yo abro el archivo en el Acrobat, tengo varias herramientas de verificación. Una de ellas es producción de impresión, miren aquí. Cuando ponchamos en producción de impresión, tenemos muchas opciones de mirar el archivo. Una de ellas es, por ejemplo, la vista previa de salida. Si yo tengo esta vista previa de salida, puedo visualizar acá en perfil de simulación Adobe RGB, puedo simular cómo sería el color rojo, el verde y el azul a la hora de la salida de ese archivo. O si le doy los parámetros de que lo muestre en CMYK, entonces acá tengo el perfil ISO Quadrant B2, entonces ya me muestra en cian, el magenta, el amarillo, el negro y algo que tengo que es el Process 185, veanlo ahí. Entonces puedo verificar de nuevo esta información del archivo. Otra cosa que puedo hacer es administrar las tintas acá. Cuando lo doy a administrar las tintas, tengo la posibilidad de convertir esa tinta en CMYK aquí. O sea que esta tinta no salga como un Pantone, como está acá, un color plano, Pantone, sino que esa tinta la convierta en CMYK. Si doy a aceptar, automáticamente desaparece el Pantone que tenía y se convierte en una policromía. Lo traslada a 4 tonos. Lo traslada a CMYK. Ahí está. Otra posibilidad que tengo, ¿cierto?, es verificar el archivo. Entonces, por ejemplo, acá comprobaciones. Ya vimos la vista previa de salida, vimos la administración de tintas que nos metimos por medio de la vista de salida. En las comprobaciones yo le puedo pedir que haga un análisis de problemas que tenga el archivo. Al darle a analizar, observen que nos aparece algo que dice no se han encontrado problemas, y yo puedo inclusive tener un reporte sobre el tipo de trabajo que tengo aquí en pantalla. Entonces el Acrobat es muy importante, nos puede ayudar a guardar en otra versión, por ejemplo, tener una vista previa del acoplado, de cómo estaría el archivo ya para imposición, cómo lo debo guardar, el tipo de salida, por ejemplo, acá, ¿cierto?, para las imágenes, etcétera. Entonces es muy importante tener ese recurso que nos va a ayudar a complementar los trabajos que hagamos en Illustrator o en InDesign. Obviamente, pues, con fotografías que se realizan desde Photoshop. Por último, ya para enviar este archivo a producción, entonces lo que hago es que voy a independizar el troquel del archivo donde está el arte. Vamos a copiar esta página aquí. Tengo entonces esta copia. Voy a las capas. En las capas bloqueo donde está el troquel. Bueno, pero antes voy a rescatar la guía de registro que está en el arte. La copio, la corto de acá, me la llevo donde va a quedar solamente el troquel, Control Shift V. Bloqueo esa capa. Hago una selección de lo que no me interesa y dejo solamente el troquel. En la reseña, acá queda entonces polito, línea de troquel, y este elemento debe ir con color de registro aquí.
Entonces tengo en un lado lo que es el troquel y en el otro tengo lo que es el arte. Pero acá debo eliminar la guía de troquel. Entonces vamos a la capa, bloqueo estos y selecciono justo la línea de troquel. Elimino y acá tengo entonces el arte correspondiente. Para finalizar, selecciono estas guías que tengo acá, control X y control Alt Shift V. Entonces ya tengo todas las guías completas, no solamente en el arte, acá están, sino también en el troquel. Entonces quedan coincidiendo y me están mostrando por dónde van las grafas o las guías correspondientes. Ahí está. Con esto ellos pueden ya graduar y registrar el troquel con esta guía. Aquí ya puedo entonces empaquetar el archivo y guardarlo, por ejemplo, como la versión final para impresión. Bien, esto ha sido todo hasta el momento. Espero les aporte y nos vemos en una próxima. Hasta luego.